Muchas gracias, buenos días, perdón, buenas tardes tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión, donde lo que vamos a hacer esencialmente es hacer un análisis de lo que está sucediendo en la coyuntura económica y financiera, hacer un poco un repaso sobre lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, y luego vamos a usar un poco la bolita de cristal económica para tratar de anticipar qué es lo que podría suceder hacia adelante. Voy a proyectar la presentación que tengo para el día de hoy. Eh, Permítame un segundo y ya vamos a ponerla en pantalla. Creo que ahí la tienen, ¿verdad? ¿Ya? Correcto, ese, perfecto. Correcto, ok, perfecto. Sí, Entonces, listo. perfecto, como les decía, entonces un poco la idea de la sesión es hacer un repaso de lo que estaba sucediendo en la economía costarricense y sobre todo tratar de anticipar cuáles son los eventos que vienen hacia adelante. A mí me gusta ver estos temas no como un conjunto, digamos, de información, simplemente de números y de cifras, sino sobre todo me gusta tratar de contar una historia. Las economías como la costarricense tienen la característica en general, ¿verdad?, de lo que estamos hablando es de un sistema que básicamente está sujeto a shocks positivos y negativos, y un poco la historia, lo que sucede en el corto plazo es cómo se ajusta la economía a shocks positivos o negativos y cómo reaccionan las políticas económicas, por ejemplo, lo que hace el Banco Central, lo que hace el Ministerio de Hacienda en materia monetaria, cambiaria, en las finanzas gubernamentales, en reacción a esos shocks o producto de políticas que vienen, digamos, con cierta inercia propia, cómo se reflejan y cómo se reflejan esa combinación de shocks internos y externos y políticas económicas en resultados y en cómo la economía va volviendo nuevamente a cierto equilibrio. Eso es un poco la historia que les quiero contar el día de hoy. Antes de entrar en detalle con el tema específico, voy a hacer una pequeña referencia a lo que pasó la semana pasada, que supongo que ustedes lo deben haber visto en la prensa y creo que vale la pena un poco hablar sobre ello rápidamente. Tuvimos una nueva corrección bursátil en los mercados internacionales de capital. Ya sabemos que ese es un episodio que sucede de vez en cuando. En mi opinión, muchas veces la prensa especialmente tiende a sobredimensionar lo que sucede muchas veces en los mercados de capital internacionales, incluso la prensa internacional especializada, diría yo que sobre reacciona a las noticias que muchas veces son reacciones de corto plazo muy típicas de este tipo de mercados. Decía un premio Nobel de Economía, Schiller, digamos, y que fue mencionado recientemente por otro premio Nobel de Economía en su columna en el New York Times la semana pasada. eh, las caídas bursátiles suceden, ¿verdad? Y muchas veces buscamos como explicaciones muy profundas a lo que está sucediendo cuando en realidad lo que basta es simplemente que los precios empiecen a caer para que se detone cierto conjunto de expectativas y cierto comportamiento a veces irracional que provoca a veces correcciones como las que tuvimos la semana pasada. Pero les explico un poco lo que pasó rápidamente y les voy a decir mi valoración además al respecto. Entre las razones que justificaron la caída de la bolsa en las bolsas internacionales la semana pasada, bueno, se habla un poco del ajuste en la tasa de política monetaria en Japón, se habla también de resultados menos favorables que los esperados en el mercado de trabajo estadounidense, básicamente en información acerca de la creación de empleo, que por cierto es un tanto curioso y que muestra el nivel de excitación de estos mercados en relación con estas noticias. Por ejemplo, en Estados Unidos se crearon empleos en el último mes, en el reporte que se divulgó la semana pasada, solo que el número fue menor que lo que esperaban los mercados, y eso es uno de los argumentos que se vinieron en relación con el ajuste que vivieron los mercados de capital internacional la semana pasada. Al final del día, más que razones como los ajustes en tasas en Japón o la menor creación de empleo en los Estados Unidos, ¿verdad?, la verdad es que yo creo que lo que sucedió la semana pasada fue una toma de ganancias después de un periodo prolongado de recuperación del mercado de acciones. Cada cierto tiempo, digamos, los participantes de estos mercados que son muy volátiles en general, tienden a aprovechar ciertas noticias simplemente para tomar ganancias. Tomar ganancias lo que significa básicamente es que he ganado dinero en las valoraciones de los activos a lo largo del tiempo, pues aprovecho, tomo una noticia de este tipo básicamente para tratar de entonces vender los activos que tengo con el fin de ejecutar las ganancias que he acumulado hasta el momento en el papel. En realidad, las condiciones de la economía estadounidense siguen siendo muy sólidas. Después de ese ajuste rápido hubo un overshooting, es decir, si ustedes ven los resultados,
hoy es un poco como si no hubiese pasado nada la semana pasada. Ya les voy a enseñar algunas cifras. Los mercados retornaron, recuperaron parte de lo perdido los primeros días de la semana pasada y sobre todo lo que es más importante para nosotros, ¿verdad? Los indicadores de volatilidad y de nerviosismo en los mercados de capital muy rápidamente volvieron a la normalidad. Y de nuevo, insisto, esto es algo muy común que pasa en estos mercados y a veces la prensa se presta, me parece a mí, incluso la especializada estadounidense, se presta mucho para, para sobredimensionar esos ajustes que suceden cada cierto tiempo. El overshooting es un fenómeno que pasa en casi todos los mercados financieros, incluso pasa en Costa Rica con el tipo de cambio, lo hemos visto a lo largo del tiempo, y overshooting lo que significa es sobrereacción. Los mercados tienden a sobredimensionar y reaccionar muy rápido en el corto plazo y generalmente después hay una eh, vuelta a la normalidad, digamos, en donde una parte del aumento en el precio o la caída en el precio de de las acciones o los activos financieros se recupera relativamente rápido. Y son eventos que no perduran en el tiempo y por eso cuando suceden esos movimientos en el corto plazo, hay que analizar las cosas con frialdad. Yo siempre les digo bueno, alumnos y también a mis clientes, digamos, en esta materia hay que tomarse un vaso con agua, hay que dar una pequeña caminada por el pasillo y respirar profundo y pensar bien antes de sobrereaccionar a este tipo de fenómenos. Algunas cifras muy rápidas de lo que pasó la semana pasada. Y otra cosa importante para efectos de lo que estamos viendo en esta charla, las condiciones macroeconómicas estadounidenses siguen siendo favorables. Y yo creo que gran parte de la gran discusión que hay en los Estados Unidos acerca de si va a haber o no una gran recesión, producto de las políticas monetarias restrictivas que se han implementado para contener la presión inflacionaria, tiene que ver un poco con que no hemos entendido a veces un poco la naturaleza del shock que dio origen a esas políticas monetarias restrictivas. Estamos hablando de una inflación que es alimentada por un shock de oferta, no es una inflación alimentada por presión de demanda y eso tiene muchas diferencias en relación con el proceso de ajuste posterior. Y en ese sentido, creo que parte de de estas discusiones a veces nos las podríamos ahorrar un poco si vemos un poco más en detalle la información. Como les mencionaba, en general, digamos, tuvimos un ajuste en agosto, el lunes 5 de agosto, que vino después de que la bolsa en Japón cayera mucho más fuertemente el fin de semana previo. Si ustedes observan los datos de las cotizaciones en los precios de las acciones en general, más o menos a la mitad de la semana pasada ya se había recuperado la mayor parte de las pérdidas. Estuvo muy concentrada en ciertos activos financieros y sobre todo un tema importante, los índices de volatilidad de los mercados de acciones, que son los indicadores, por decirlo de alguna manera, del nerviosismo de los mercados, ciertamente saltaron en perdón, en diciembre, en el lunes pasado, el lunes de la semana pasada, a niveles muy parecidos a los que se registraron, por ejemplo, cuando Rusia invade Ucrania en marzo del 2022. Es más o menos un shock en términos de volatilidad similar, pero como ustedes ven, muy rápidamente, pocos días después, los niveles de volatilidad están otra vez muy parecidos, un poco por encima, pero en general muy parecidos a los que teníamos antes. Entonces, yo diría, una corrección temporal. eh, es probable que la economía estadounidense va a desacelerarse durante este año y el año próximo especialmente, pero los fundamentos de la economía estadounidense no dan como para pensar, digamos, en lo que han llamado algunos como el hard landing o el aterrizaje forzoso fuerte, producto de los aumentos en los tipos de interés. Y más bien, como vamos a ver en unos minutos, el escenario internacional pinta o se mueve básicamente hacia un escenario en donde los tipos de interés van a empezar a bajar probablemente a partir de este año, paulatinamente, y si la economía estadounidense va a seguir mostrando ciertas señales de fortaleza relativa que para nosotros en Costa Rica es positivo desde el punto de vista del crecimiento económico de los sectores exportadores, especialmente los sectores más modernos. Y la otra cosa que es importante es la perspectiva de tasas de interés bajando. En alguna medida también es un escenario favorable para un país como Costa Rica, que es eh, vamos a ver, que se endeuda a los mercados internacionales o sector privado, ¿verdad? Que además el sector público tiene niveles de deuda aún elevados y por lo tanto un escenario de tasas de interés altas no es favorable. Un poco entonces, en resumen, lo que hemos visto afuera estas últimas semanas fue una corrección muy rápida, no da para llamarla, digamos, una crisis financiera importante y no creo que vaya
digamos, a profundizarse en el futuro. Vamos a tener de vez en cuando este tipo de toma de ganancias, pero no es un escenario particularmente complejo en el caso de la economía internacional o los Estados Unidos en el corto plazo. Dicho eso, pasemos ahora sí al tema que nos convoca hoy, que es hablar de lo que está pasando en la economía global, en la economía costarricense y sobre todo qué podemos esperar hacia adelante. ¿Qué es, qué tenemos que tocar? ¿Cuáles diría yo que son los tres temas que nos interesan más de destacar de lo que está pasando a nivel internacional, pensando en el futuro del desempeño futuro de la economía costarricense? Yo diría que hay tres elementos. Un primer factor es que a diferencia del 2021 y 2022, donde tuvimos un shock negativo de aumento de los precios de las materias primas a nivel internacional, los próximos 24 meses parecen ser, pareciera que van a estar caracterizados por mucha estabilidad en los precios de las materias primas. En términos promedio, vamos a tener días y semanas en que pueden subir, otras pueden bajar los precios de las materias primas a nivel internacional, pero en promedio, para los próximos 24 meses, el escenario es un escenario de mucha estabilidad de precios. Y eso es un elemento importante en dos sentidos para nosotros en Costa Rica. El primero es que nuestro shock inflacionario reciente, la aceleración de la inflación que tuvimos en 2021-2022, fue básicamente alimentada por este elemento, por las materias primas en los mercados internacionales. Entonces, si estas materias primas se estabilizan, probablemente vamos a ver menores presiones inflacionarias domésticas o van a perdurar las menores presiones inflacionarias domésticas. La otra cosa importante es que recordemos que aunque nosotros exportamos algunas materias primas, nosotros somos como país en esencia importadores netos de estos productos básicos. Eso lo que significa es que estabilidad de precios de materias primas que no sigan subiendo es un shock positivo, es decir, es un evento positivo para economías como la costarricense que permiten que los ingresos de la población en general se recuperen, ¿verdad? Y en general que la actividad económica, que el ingreso real doméstico se mantenga o incluso mejore ligeramente si lo que se consolida es un poco la baja de precios de materias primas que tuvimos en el 2023. Entonces, este es un elemento positivo. La otra cosa que vamos a ver en la economía global es que en general las presiones inflacionarias externas parecen ser un riesgo conjurado, es decir, el peligro inflacionario parece que va cada vez más quedando atrás. Eso lo que significa es que los bancos centrales, que recordemos que reaccionan subiendo sus tasas de interés, cuando aumenta la inflación, probablemente van a empezar a ajustar a la baja esas tasas de interés en los próximos meses. Y de hecho ya lo estamos observando. En el caso del Banco Central costarricense, perdone un momento. En el caso del Banco Central costarricense hemos visto ya desde enero del año pasado reducciones en las tasas de interés y en el caso de los bancos centrales de otras economías en desarrollo y mercados emergentes hemos estado observando también una tendencia a la baja en las tasas de interés en ese periodo. Los que faltan de ajustar son esencialmente bancos centrales de economías avanzadas y ya hay algunas señales, ya el Banco de Inglaterra redujo su tasa de interés la semana pasada. En el caso de los Estados Unidos aún no se han dado reducciones en las tasas de interés de política monetaria, pero se anticipa que van a empezar pronto y ese es un poco el escenario que tenemos hacia adelante. Algunas cifras al respecto, y esto es una premisa importante desde el punto de vista de nuestro ejercicio de proyección o de perspectivas macroeconómicas de corto plazo. El escenario que tenemos hacia adelante, creemos, es un escenario de estabilidad de precios de materias primas. Si ustedes lo observan en estos momentos en la filmina que estoy presentando, el gráfico de la derecha lo que mide son los índices de precios de materias primas que estima el Fondo Monetario Internacional. Si observan, en el año 2021 y 2022 tuvimos un aumento muy fuerte en los precios de las materias primas. Ese aumento fuerte de los precios de materias primas nos llevaron a máximos en precios, incluso por encima de los niveles que habíamos alcanzado en el año 2008, en el año 2007 y 2008, y que disminuyeron los precios en el 2015. Si observan también el gráfico, podemos derivar dos conclusiones interesantes. Ciertamente, después del año 2021 y 2022, para el escenario proyección 2024, 2025 y 2026, lo que estaríamos esperando es mucha estabilidad
en los índices de precios de materias primas, tanto en los hidrocarburos, que es la línea azul, como en las materias primas distintas de hidrocarburos, que es la línea amarilla. Pero hay que observar también otra cosa. Recordemos que esto es un número índice. Si observan, los niveles de precios bajan respecto del año 2023, respecto del año 2022, de hecho bajaron en el año 2023 y se mantienen muy estables, pero los precios quedan altos, ¿verdad? Eso lo que significa es que no vamos a ver una mejora en los precios de las materias primas a nivel internacional o una caída en los precios de las materias primas a nivel internacional similar a la que se experimentó en el año 2015-2016, que por cierto impulsó fuertemente el consumo en Costa Rica y en América Central en ese periodo, sino que los precios van a quedar altos. Y entonces hay dos implicaciones de esta premisa que estamos viendo en este momento. La primera implicación es la que ya las anticipé al inicio. Esto va a significar menos presiones inflacionarias, sin duda, menos aumento en los precios en los próximos 24 meses. Pero los precios van a quedar altos, es decir, los costos de producción de las empresas y sobre todo el ingreso real de los hogares no se va a recuperar significativamente producto de una mejora de los términos de intercambio que llamamos en economía para el país. Entonces, ese elemento, una de cal y otra de arena, es decir, el elemento positivo es el hecho de las menores presiones inflacionarias externas, pero el elemento no tan positivo es que los términos de intercambio, en el caso de Costa Rica, los precios de las materias primas altos los deterioran, no van a mejorar sustancialmente en los próximos meses y eso va a restar un poco de impulso al crecimiento del ingreso real y por lo tanto entonces al crecimiento de la economía. En materia financiera, ¿verdad? Ya hemos visto que a nivel global la inflación está cediendo. En el caso de los Estados Unidos, el ritmo inflacionario, después de asustar como asustó en todo el mundo en el año 2021 y 2022, está otra vez volviendo poco a poco a los niveles previos al shock y está cada vez más convergiendo hacia las metas implícitas de la Reserva Federal, que es más o menos una inflación de un 2% anual. Recordemos que la Reserva Federal es uno de los pocos bancos a nivel internacional que no tiene metas de inflación explícitas, sino que tiene básicamente un mandato dual, podríamos llamarlo en términos de mitigación del ciclo económico y de mantención de la inflación relativamente estable. A pesar de eso, los precios en los Estados Unidos están volviendo paulatinamente a los niveles, a la meta implícita del 2% y a los niveles que teníamos antes del repunte inflacionario. Y es más, si tomamos datos más de corto plazo, tanto de la inflación subyacente o el core inflation o de la inflación total, en los últimos meses ya anualizando datos mensuales, podríamos estar hablando que estamos prácticamente en el 2% de crecimiento anualizado de en los precios del consumidor. Cuando ustedes vean que un banco central se preocupa por la inflación, lo primero que tienen que pensar es las tasas de interés van a subir probablemente. Y cuando el peligro inflacionario pasa, lo siguiente que hay que pensar es las tasas de interés van a bajar. Recordemos que las tasas de interés son la herramienta que usan los bancos centrales para ajustar la economía, para reducir las presiones inflacionarias. Y usan los tipos de interés básicamente por el impacto que tienen sobre la demanda. Cuando hay inflación, los bancos centrales suben los tipos de interés para que la demanda se desacelere con el fin de incidir sobre los precios internos. Y cuando más bien la demanda se debilita y los peligros suelen ser más bien baja inflación o en el extremo peligros deflacionarios, los bancos centrales bajan los tipos de interés un poco para impulsar la demanda. Estamos en un momento entonces en donde el peligro inflacionario del 2021-2022 parece haber quedado atrás y entonces en las economías avanzadas, en este caso, en el caso que estamos viendo en la pantalla en los Estados Unidos, lo que se está perfilando es el proceso de ajuste de tasas, de ajuste al alza de las tasas que empezó en el 2021 y que fue muy rápido, como ven ustedes en la pendiente de la línea de la curva, especialmente en la derecha del gráfico, ya ha terminado. No se está previendo tasas de interés más altas en los Estados Unidos ni en los mercados de capital globales. Y más bien un poco la pregunta ahora es cuándo las tasas de interés van a empezar a bajar. Y en ese caso, y en este sentido, el escenario es de un descenso paulatino, probablemente unos 0.25 o 0.50, 0,50% de baja, medio punto porcentual de baja este año, y más sobre todo, y más considerable tendrían a ser las bajas en las tasas de interés en el año 24, en el año 25 y 26.
Los miembros que votan, que toman la decisión de política monetaria cada 3 meses, en los Estados Unidos cada 3 meses, emiten, digamos, un gráfico como el que están viendo ustedes en la pantalla. Este es el más reciente que tenemos, es el de junio. Cada puntito es la percepción o la expectativa de un voto en el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si ustedes observan, lo que se mide en el eje horizontal son años. Un poco la perspectiva es que las tasas van a ir bajando hasta su nivel de largo plazo, que está más o menos entre el 2,5 y 3%, pero que el proceso de reducción va a ser moderado este año y se va a ir acentuando la velocidad un poco más en el año 25-26. De manera que para el año 26 ya estaríamos casi en las tasas de interés de largo plazo, que serían de alrededor del 3%. Ese es el escenario en que estamos ahora. Las tasas internacionales probablemente van a empezar a bajar con más rapidez en la segunda parte de este año, al final de este año, y con más certeza sobre todo en el año 2025-2026. De hecho, las tasas en los mercados de capital globales ya en alguna medida están anticipando eso, ¿verdad? Hay un indicador que se usa mucho en finanzas, que es el rendimiento de las notas del Tesoro a 2 años en los Estados Unidos, rendimiento de mercado secundario. Y si ustedes observan este gráfico, en los últimos, este rendimiento en los últimos 12 meses, lo que ven básicamente es a partir de mayo una tendencia de rendimiento a disminuir, incluso una caída fuerte junto con la corrección bursátil, que lo que implica es que las personas están esperando que las tasas de corto plazo se vayan moviendo paulatinamente hacia abajo, ¿verdad? Probablemente alrededor del 4% en los próximos 6-12 meses, ¿verdad? La corrección bursátil de la semana pasada lo que hace es exacerbar la percepción de que las tasas de interés van a bajar. ¿Por qué? Porque si la razón de la corrección es una desaceleración de la economía estadounidense y además la volatilidad en los mercados financieros generalmente ha sido atendida por la Reserva Federal flexibilizando las condiciones financieras, entonces ambas cosas lo que harían, lo que permiten anticipar es que las tasas probablemente empiecen a bajar más rápidamente de lo que está sucediendo, ¿no? En estos momentos. Pero en términos generales, el escenario de tasas menores en el futuro. Es decir, tasas que van a seguir bajando, pero eso sí, que todavía hoy están relativamente altas a nivel internacional. Al día de hoy, por ejemplo, las tasas de interés de corto plazo en los mercados internacionales están por encima del 5%. Si rendimientos de activos libres de riesgo, como los bonos de tesoro de los Estados Unidos, y las notas y notas del tesoro de los Estados Unidos a plazos cortos, menos de 6 meses, están cotizándose con rendimientos de alrededor del 6%, ¿verdad? Que son muy altos para el corto plazo. Pero poco a poco esas tasas van a ir bajando en los próximos 24 meses. Poco a poco van a ir disminuyendo las tasas de corto plazo y vamos a empezar a ver otra vez una curva de rendimientos con pendiente positiva y una reducción en las tasas de corto plazo. Pero hoy siguen estando relativamente altas. Y esto es importante para nosotros localmente porque recordemos que somos un país que tiene dos características. Una importante es que hay cierta movilidad de capital con el resto del mundo, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, podemos invertir fuera nosotros y también los extranjeros, los no residentes pueden invertir en nuestro sistema financiero local. Esa movilidad de capital, ¿verdad? Esa cuenta de capitales abierta con el resto del mundo hace que en general las tasas locales no puedan separarse sustancialmente de las tasas internacionales sin provocar arbitraje, tasas de interés y movimientos financieros que afectan al tipo de cambio. Y la otra razón más importante todavía es que nuestro país es un país que tiene un patrón bimonetario. Es decir, en Costa Rica es muy fácil, por ejemplo, mantener moneda extranjera tanto en los bolsillos para hacer pagos diarios como también como opción de inversión. Y esa bimonetariedad, ¿verdad? Lo que hace es que también las tasas locales, tanto en dólares como colones, no puedan disociarse sustancialmente de las tasas internacionales sin tener consecuencias en nuestros portafolios y en el mercado cambiario. Y les voy a poner un ejemplo muy fácil de esto. Yo a ustedes, por ejemplo, les meto suficiente miedo hoy en esta sesión, ¿verdad? Sobre el tipo de cambio, por ejemplo, y ustedes mismos ahí con sus móviles podrían estar pasando todos sus colones a dólares desde la página web de sus bancos. Eso es un cambio de portafolio, es cambiar la moneda de su portafolio de colones a dólares. Y cuando ustedes pasan de colones a dólares, aunque sea en su aplicación móvil del banco, ¿verdad?
al final eso tiene implicaciones cambiarias, porque eso es comprar dólares. Comprar dólares que al final del día se reflejan en los mercados mayoristas y que provocan una depreciación de la moneda local. Entonces, las tasas de interés internacionales tienen una importancia muy grande en las condiciones financieras locales en Costa Rica. No tanto porque nos inunden de capital del resto del mundo o porque nosotros invirtamos mucho fuera. De hecho, proporcionalmente invertimos más en el exterior los residentes que lo que invierten residentes, no residentes localmente. Piensen en sus operadoras de pensiones complementarias. Tienen una gran cantidad de activos externos en sus portafolios. ¿No? Pero sobre todo es importante las tasas internacionales y las tasas de moneda extranjera por la facilidad que tenemos en Costa Rica de mantener otra moneda, que es algo que no es típico, digamos, de un país latinoamericano. Tal vez en Centroamérica sea muy común, pero en Sudamérica, por ejemplo, no es tan común que las personas tengan esa facilidad de moverse de una moneda a otra, quizás con excepción de Perú, que es un país un poco más parecido a nosotros. Eh, entonces, estas tasas son cruciales para entender un poco qué es lo que el Banco Central está haciendo con las tasas de interés y sobre todo para entender por qué es que las tasas en moneda local, especialmente las tasas pasivas en moneda local, es decir, las que pagan los intermediarios financieros a los ahorristas, no pueden bajar sustancialmente más de los niveles que tenemos hasta ahora, mientras las tasas internacionales se mantengan altas. Ahora bien, vamos a empezar nuestro recorrido por los indicadores locales, ¿verdad? Y vamos a empezar un poco por donde empezó la historia reciente, por donde empieza la historia del último shock reciente macroeconómico, que es por el lado de la inflación. Las noticias en materia de inflación siguen siendo relativamente positivas. Vamos a ver cómo se anticipaba, ¿verdad? Luego del aumento fuerte de la inflación en 2021-2022, las presiones inflacionarias han ido quedando atrás, ¿no? En general, no existen presiones inflacionarias significativas locales, ¿no? Eh, y si bien el ritmo de crecimiento de los precios está todavía muy por debajo del rango meta del Banco Central, tampoco es tan evidente que estamos hablando de presiones deflacionarias que pudiesen, digamos, detonar acciones del Banco Central en el corto plazo. Al final del día, un poco lo que hemos visto en los últimos meses es un repunte inflacionario muy fuerte, alimentado principalmente por factores de oferta. Estamos hablando esencialmente de precios de materias primas, aumento en los costos del transporte marítimo, producto de la famosa crisis de los contenedores, luego la depreciación del colón que tuvimos hasta el año 2022 fue también un factor que alimentó la inflación, de manera que tanto los precios al productor industrial, que es la línea verde, como los precios al consumidor se aceleraron muy rápidamente en 2021-2022, alcanzaron máximos a mediados del año 2022 y desde entonces la presión inflacionaria ha ido disminuyendo. Hemos tenido tasas interanuales de inflación negativas durante buena parte de los últimos 18 o 24 meses y un poco como se esperaba, conforme el shock desinflacionario fue pasando, ¿verdad? Los ritmos de inflación poco a poco se van a tornar positivos en los próximos meses. De hecho, si vemos los datos trimestralmente, tomando la información hasta el segundo trimestre de 2024, ¿verdad? En el lado izquierdo están los precios al consumidor, en el lado derecho los precios al productor de manufacturas. Un poco se ve cómo las inflaciones, las variaciones negativas de los precios son cada vez menos negativas y ya en el segundo trimestre de este año la inflación anualizada en los precios al consumidor y en los precios al productor de manufacturas se ubicó alrededor del 2%. Fue quedando atrás el shock inflacionario. Una observación aquí importante, que haya una tasa de variación negativa en los precios no es sinónimo de deflación en el sentido económico. Es una cosa que se ha estado hablando mucho localmente y en realidad creo que está dejando de lado un poco el origen del shock inflacionario y del shock desinflacionario, ¿no? Eh, para que la deflación sea un fenómeno real en una economía, no solo basta que los precios caigan, sino que la razón de la caída de los precios sea estancamiento o contracción del gasto, de la demanda. Es decir, que la razón por la cual caen los precios es porque los residentes no estamos gastando lo suficiente. Y eso no es lo que sucede en Costa Rica en ese periodo que ustedes ven variaciones negativas en los precios. De hecho, más bien es lo contrario. Los precios están cayendo básicamente porque lo que hubo fue un ajuste muy rápido
en los precios de materias primas en el exterior, que se revirtió también con rapidez, pero más bien la demanda interna, el consumo de los hogares, el gasto interno, más bien se recuperó a lo largo de ese periodo. ¿Y por qué es importante eso? No es importante solo por una precisión económica, de hecho eso es lo menos significativo. Es importante porque entonces, en función de esa caracterización, uno puede o no esperar que el Banco Central haga algo. Como el Banco Central no interpreta esa variación negativa en los precios como una deflación, ¿no? Porque la demanda no se está contrayendo, entonces no tiene razón para bajar más rápidamente los tipos de interés o para aplicar una política monetaria expansiva más rápidamente, ¿no? El fenómeno de desinflación o de caída de precios que hemos tenido en los últimos 12, 24 meses es un shock conducido básicamente por cambios en las condiciones de oferta, no por un fenómeno deflacionario en el sentido de contracción de la demanda. Y por lo tanto, entonces no podríamos esperar o no deberíamos esperar una reacción del Banco Central en ese sentido, y eso es importante pensando en el futuro, ¿verdad? Poco a poco la inflación se va a ir moviendo hacia el rango meta. De hecho, si vemos las expectativas de inflación de los agentes económicos, medidas ya sea por la encuesta que el Banco Central hace a expertos de economía y participantes del sistema financiero, o por lo que, o por lo que reflejan las transacciones de deuda en los mercados de capital, en general, ambos indicadores lo que están mostrando es una expectativa de inflación que después de subir muy fuertemente durante el periodo inflacionario está retornando, o retornó ya al rango meta de entre 2 y 4% del Banco Central. Esto es un elemento importante porque, vamos a ver, eh, quizás algunos de ustedes recuerde cuando en algún curso de economía que haya llevado en el pasado, ¿verdad? La famosa frase de que la inflación es un fenómeno monetario, que es de Milton Friedman, que era un poco el paradigma de la inflación que se tenía en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Bueno, la percepción de que la inflación es solamente un fenómeno monetario es algo que ha ido quedando atrás a lo largo del tiempo. La inflación realmente es un fenómeno de expectativas. La inflación se presenta o se retroalimenta especialmente en función de las expectativas de los agentes económicos, ¿no? Y por eso es que es tan importante, por ejemplo, anclar las expectativas, que la gente no crea que va a haber inflación, para que al final el fenómeno no se manifieste en los márgenes de las empresas o en las presiones salariales en los mercados de trabajo. Entonces, mantener ancladas las expectativas es una función importantísima de los bancos centrales. Y como vemos en el gráfico, en general se han anclado. Eh, Durante el episodio inflacionario, las expectativas de inflación se dispararon, pero poco a poco volvieron al rango meta, y ese es otro elemento que tranquiliza en alguna medida o que da un poco más de calma al Banco Central en relación con eh, la lucha o el riesgo inflacionario conjurado que les había mencionado. Nosotros estamos esperando, en general, que la inflación va a seguir su camino paulatino hacia el rango meta. Nosotros estamos estimando una inflación de más o menos un 1,5% este año, probablemente entre 1 y 1,5% este año, y probablemente en 2025 o 2026 ya vamos a irnos moviendo hacia una tasa de inflación de más o menos un 3%. Es importante tener presente que ese periodo de desinflación pasado ha quedado atrás, y más bien lo que se perfila hacia adelante es básicamente que vamos a retornar a tasas de inflación positivas, moderadas. No parecieran haber riesgos inflacionarios a la vista, por lo menos con lo que tenemos, con la información disponible que tenemos hasta el momento. Hablemos ahora un poco del tipo de cambio, ¿verdad? Este es un tema, yo sé que ha sido muy abordado tanto por expertos como por la prensa y los grupos de interés en los últimos meses, ¿verdad? Eh, Antes de analizar lo que ha sucedido en las últimas semanas, un poco explicarles cuál es la filosofía que está detrás de este análisis cambiario que yo le voy a presentar. Cuando un país tiene un tipo de cambio flexible, como tiene Costa Rica, eh, flexible con intervención del Banco Central, el tipo de cambio deja de ser una variable de política económica que yo uso para cierto objetivo, sino que se convierte en un resultado que lo que me refleja es las condiciones estructurales y sobre todo las condiciones coyunturales de la economía.
Costa Rica desde el año 2015 más o menos, cuando se abandonan, cuando se entra en un régimen de flotación y desde el año 2006, cuando se abandona el régimen de mini evaluaciones, optó por irse moviendo paulatinamente hacia un régimen cambiario de más flexibilidad, es decir, optó por pasar de usar el tipo de cambio como una herramienta de política para anclar la inflación después de la crisis de los 80 o para incentivar a los sectores exportadores también después de la crisis de los 80, a una variable que se ajusta para reflejar las condiciones estructurales y de corto plazo de la economía. Entonces, para nosotros, para mí, digamos, si yo veo el escenario de los últimos 10 años del tipo de cambio, lo que veo es cada vez más un precio de la divisa que reacciona al alza o a la baja dependiendo de cómo cambien las condiciones de la economía. Y si uno ve del año 2016 hasta el año 2022, por ejemplo, el aumento en el tipo de cambio en general ha estado muy asociado con shocks negativos. Primero, la situación fiscal, ¿no?, que es un factor que introdujo incertidumbre, ¿no?, y afectó negativamente la economía costarricense y se reflejó, por ejemplo, en el peor de los casos en el año 2018 con un aumento considerable del tipo de cambio, especialmente en el segundo semestre, que después se revirtió cuando se aprueba la ley de fortalecimiento de finanzas públicas y un poco los riesgos fiscales quedaron atrás, relativamente conjurados. Luego viene la pandemia, donde se juntaron, digamos, un conjunto de shocks negativos que afectan al alza el tipo de cambio. Recuerden que desaparece el turismo, aumentan después los precios de las materias primas, las tasas de interés en moneda local eran muy bajas, ¿verdad? Luego se da la crisis de los contenedores. Hubo también eventos que generaron incertidumbre, que terminaron con un tipo de cambio de casi 700 colones por dólar en más o menos mayo-junio del 2022, justamente un poco exacerbado por el tema de expectativas. Recuerden nada más que en mayo-junio del 2022, cuando se alcanzaron casi 700 colones por dólar, ¿verdad?, el evento que llevó el tipo de cambio a ese precio fue una conferencia de prensa llamada desde Casa Presidencial un domingo a las 4 de la tarde para decir que la política monetaria, la política cambiaria seguida en los años anteriores no era consistente y que no habían reservas. Ustedes ya se imaginarán qué fue lo que pasó el lunes, ¿verdad? Si el presidente de un país dice que no hay reservas, ¿verdad? El lunes hubo un aumento fuerte del tipo de cambio y el Banco Central tuvo que intervenir más o menos en 150, 170 millones de dólares, que es un monto grande para el mercado costarricense para calmar esas expectativas. Pero después de eso, los shocks negativos se revirtieron. El turismo se recuperó, los precios de las materias primas dejaron de subir, incluso bajaron ligeramente. Estructuralmente, los superávit externos siguieron ensanchándose y las actividades de exportaciones de servicios distintas del turismo siguieron creciendo. Las tasas de interés locales aumentaron y eso lo que provocó fue que las razones que habían conducido antes a la depreciación se revirtieran de una manera relativamente rápida. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque básicamente cuando uno ve el largo plazo del mercado cambiario, uno lo que ve es un tipo de cambio subiendo ante shocks negativos y cayendo ante shocks positivos. Ve un banco central que sí interviene, pero el Banco Central no ha intervenido en los últimos 10 años nunca para llevar el tipo de cambio a algún nivel, sino más bien lo que ha hecho es tratar de mitigar la tendencia que muestra en cada momento del tiempo. Me explico un poco esta parte. Cuando el tipo de cambio va subiendo, el Banco Central lo que hace no es hacerlo subir más, sino vender dólares en el mercado para tratar de que el proceso de aumento sea más moderado. Y cuando el tipo de cambio ha estado cayendo, el Banco Central no vende más dólares en el mercado para que caiga más, sino que lo que hace más bien es comprar dólares en el mercado para aumentar relativamente en el corto plazo la demanda y tratar de mitigar la caída. Según nuestros modelos y también los modelos del Fondo Monetario Internacional se han estado analizando en los últimos meses, a nosotros nos parece, a mí me parece, por ejemplo, que el tipo de cambio de equilibrio en el caso de Costa Rica es algo entre 510 y 530 colones por dólar, ¿no? Entonces, un poco la historia del tipo de cambio reciente es la historia de depreciarse por eventos negativos muy fuertes, algunos de ellos, especialmente durante el periodo pandémico, y después de volvernos a un tipo de cambio que en ausencia de shocks, más o menos actualmente está en cierta condición de equilibrio, ¿verdad? Dicho eso, un poco, ¿qué es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, por lo menos en el último año? Bueno, en el último año en los primeros 8 meses de este año hemos tenido dos periodos bastante marcados, ¿verdad?
Tuvimos una primera parte del año con una apreciación todavía considerable de la moneda local, ¿no? Marcado muy fuertemente por factores estacionales. Hay que recordar, por ejemplo, que hay 2 periodos en el año en Costa Rica en donde la oferta de divisas es particularmente fuerte. En otras palabras, si ustedes quieren comprar dólares baratos en el año, se compran generalmente antes de la primera quincena de diciembre y durante los meses de marzo, durante los meses de marzo de cada año. ¿Por qué? Porque ahí estacionalmente la oferta de divisas es la más amplia que hay generalmente a lo largo del año, ¿no? Esas presiones de oferta estacionales, además de los factores estructurales que mencioné antes, condujeron a una apreciación sostenida del colón y después tuvimos una reducción de la oferta de divisas que ha mantenido el tipo de cambio fluctuando entre 520 y 530 colones desde entonces, ¿no? El mercado cambiario sigue siendo muy superavitario, ¿no? Es decir, si uno suma todos los dólares que los bancos compran en sus ventanillas y todos los dólares que los bancos venden en sus ventanillas, el resultado es más compras que ventas. Y son estas barras que ustedes ven aquí al lado derecho, ¿no? Eso lo que significa es que hay más oferta de divisas que demanda. Y esta es la razón por la cual el tipo de cambio se ha estado apreciando en las últimas semanas. Y vean un poco lo que les decía de la estacionalidad. Las flechas grises son los meses de marzo, las flechas amarillas son los fines de año. En general, si ustedes ven la línea azul, que son las compras de divisas, que es la oferta de divisas en las ventanillas de los bancos principalmente, hay picos estacionales en esas fechas. Y por eso generalmente es que los excesos de oferta son más grandes en esos periodos y también el tipo de cambio tiende a bajar en esos momentos del año, ¿no? Mayo, que fue el momento en que el tipo de cambio más reaccionó al alza, que tuvimos una depreciación relativamente rápida, nos pegó un poco de susto en general y eso retroalimentó el proceso de aumento, pero a pesar de eso, ¿verdad? Fue un mes superavitario, solo que mucho menos superavitario que los meses anteriores y en el mes de junio y julio, que son los 2 siguientes meses, ya otra vez los superávits cambiarios, si bien son un poco más pequeños que los del mes de marzo y final del año pasado, ¿verdad? En general, estamos hablando de un mercado cambiario que es nuevamente superavitario, ¿no? En otras palabras, no parecieran haber señales, por ejemplo, de que en realidad el mercado se esté volviendo se esté volviendo deficitario. De hecho, estamos volviendo a tener un superávit, que es un poco lo que uno esperaría en función de los elementos estructurales, y eso nos hace pensar un poco que probablemente en esta parte del año, que es un periodo en donde usualmente el tipo de cambio tiene ciertas tendencias a depreciarse en términos relativos, ¿verdad? Vamos a movernos en niveles de tipo de cambio como los que tenemos actualmente, pero probablemente hacia final de año vamos a ver otra vez el resurgimiento de ciertas presiones para que el tipo de cambio baje un poquitito. En ausencia de un shock negativo, interno o externo, el escenario estructural me parece a mí es en general de un mercado cambiario que va a seguir mostrando relativamente excesos de oferta de divisas hacia futuro. Y el Banco Central, digamos, no ha cambiado sustancialmente su estrategia de intervención, ¿verdad? Hasta el mes de abril intervino fuertemente comprando dólares. Eso lo que significa es que el Banco Central, que el tipo de cambio pudo haber caído más si el Banco Central no hubiese comprado esas cantidades de divisas. En mayo, que fue el momento en que el tipo de cambio sube, es este aumento que ustedes ven acá en la línea amarilla en el gráfico de la derecha, intervino vendiendo divisas. De hecho, la primera intervención de este tipo básicamente desde junio del 2022, pero muy rápidamente después el hecho que el mercado se tornara nuevamente superavitario volvió a llevar al Banco Central a estar de nuevo comprando divisas. El escenario entonces hacia adelante es un escenario, yo diría, de relativa estabilidad cambiaria. No parecieran haber en estos momentos un escenario que permita anticipar una depreciación del colón y más bien lo que existe es una tendencia en el mercado de ser relativamente superavitario y probablemente eso va a mantener el tipo de cambio más o menos en línea con los niveles que hemos estado observando recientemente. Nosotros en FCS, digamos, nuestra estimación básicamente es de un tipo de cambio que probablemente va a cerrar este año entre 500 y 520 colones por dólar.
La estimación puntual que seguimos manteniendo es de alrededor de 511 colones por dólar. Eso lo que significa es que podría haber una apreciación en la segunda parte del año, especialmente a partir del mes de octubre, pensaría yo. Para el año 2025, un tipo de cambio entre 510 y 530, y para el año 2026 un tipo de cambio entre 520 y 540. Hay dos tipos de factores que podrían hacer que esta proyección, que esta estimación no se cumpla. Uno es externo, ¿verdad? Por ejemplo, un deterioro de las condiciones internacionales, aumentos en precios de materias primas, aumentos en costos de transporte marítimo, podrían generar una presión de demanda que haga que la depreciación sea un poco mayor. Y la otra cosa que podría generar, digamos, una depreciación un poco mayor es si las tasas de interés en moneda local caen más de lo que recomendaría la prudencia, en el sentido de que no se pierda excesivamente el incentivo por invertir en moneda local. Parte del problema que hemos estado observando y que ha estado poniéndole un piso a las tasas de interés en moneda local es que cuando consideramos las expectativas de depreciación, es decir, lo que la gente piensa que va a ser el tipo de cambio hacia adelante, que según las encuestas del Banco Central, un poco la expectativa de depreciación hoy hacia adelante es más o menos un 3% anual, ¿no? Cuando uno compara las tasas en colones con las tasas en dólares, hay un premio negativo por invertir en moneda local. Es decir, en otras palabras, hay un desincentivo por invertir en moneda local. Eso es un poco lo que ustedes están viendo en el gráfico en este momento. En el lado izquierdo estamos hablando de las tasas de los bonos de gobierno. En el lado derecho estamos hablando de las tasas de los depósitos en los bancos. La línea gris más alta son las tasas en dólares. Las líneas azules y amarillas son las tasas en colones transformadas a dólares, considerando lo que la gente piensa que va a ser la depreciación hacia adelante. Y si ustedes observan, las tasas en colones lucen bajas hoy, porque si yo le quito la depreciación, ¿verdad? Y con eso las convierto, digamos, entre comillas, a dólares, se quedan por debajo de las tasas de moneda extranjera. Y eso ha generado dos cosas. Por una parte, estamos invirtiendo, está saliendo capital, ¿no? Es decir, las inversores institucionales como las operadoras de pensiones, en parte por estas razones, pero también por factores regulatorios y de diversificación, han seguido invirtiendo en el exterior. Y recuerden que eso implica presión de demanda de divisas. Y la otra cosa que está pasando, que se ve en el gráfico de la derecha, es que los que vivimos en Costa Rica estamos prefiriendo invertir en dólares, especialmente en depósitos a plazo fijo. ¿Por qué? Porque básicamente invertir en moneda extranjera, si yo pienso que va a haber una depreciación moderada de un 3%, parece ser más rentable que invertir en colones. Y eso también explica un poco lo que la subida en el tipo de cambio de los últimos meses, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones, digamos, principales probablemente del Banco Central y de los inversionistas en el corto plazo, un poco esos espacios de arbitraje entre tasas de interés. Eso nos lleva, para ir cerrando, a los dos últimos temas de esta presentación. ¿Qué es lo que va a pasar con las tasas de interés? Y finalmente un poco qué podríamos esperar en términos de empleo y crecimiento económico, ¿no? En las tasas de interés, vamos a ver, yo diría que hay tres dimensiones de las tasas de interés que tenemos que tratar de analizar rápidamente en esta sesión corta. Una primera dimensión es qué es lo que va a hacer el Banco Central con su tasa de corto plazo, con la tasa de política monetaria. Y ahí la respuesta es, el Banco Central va a seguir disminuyendo paulatinamente su tasa de política monetaria en la medida en que sucedan dos cosas. En que las presiones inflacionarias sigan controladas, que ya sabemos que eso es así. Y en segundo lugar, dependiendo de las tasas en moneda extranjera, porque el Banco Central no quiere arriesgarse a una baja muy rápida o muy intensa en las tasas en colones que genere que nosotros compremos dólares para invertir en moneda extranjera y eso genere volatilidad cambiaria. ¿Por qué es que no lo quiere tolerar? Bueno, porque esos cambios en los portafolios suelen venir acompañados de incertidumbre y volatilidad, que hace que al final del día las tasas de interés en moneda local terminen después subiendo por el riesgo por el que implica la volatilidad. Y en segundo lugar, una depreciación muy rápida se traslada relativamente rápido a los precios al consumidor y al final de cuentas la ganancia en competitividad de corto plazo desaparece unos cuantos meses después. Entonces el Banco Central, aunque no tiene una meta cambiaria,
sí se preocupa porque sus tasas en moneda local no se desalineen sustancialmente con sus tasas, con las tasas internacionales. Luego, la segunda cosa que va a pasar, o que en colones, cuando estamos hablando de las tasas en colones, es muy probable que las tasas de depósito en colones ya no puedan bajar más. De hecho, yo pensaría que las tasas en colones ya han alcanzado sus mínimos en los depósitos, pero las tasas de los préstamos en colones siguen muy altas. Y entonces lo que vamos a ver en los próximos meses es tasas de depósito estables probablemente y tasas de crédito ir bajando paulatinamente porque en realidad se quedaron, yo diría que inapropiadamente altas en los meses anteriores, a pesar de que los bancos se están financiando mucho más barato en los últimos meses que lo que lo hacían un año atrás. Y luego la tercera parte de esto es las tasas en moneda extranjera. Recuerden que aquí tenemos esa facilidad, ¿no? Podemos invertir en colones o dólares con mucha facilidad. En dólares, las cosas van a depender de afuera, ¿no? En la medida en que las tasas de interés en el corto plazo se mantengan afuera, se mantengan en los niveles que tenemos actuales o tengan reducciones muy pequeñas, las tasas locales en dólares van a moverse muy poquito, ¿no? Se van a mantener, de hecho, vamos a ver en un momento, van a seguir siendo prácticamente una línea horizontal algunos meses hacia adelante. En el caso del Banco Central, ¿verdad? La tasa de política monetaria está en estos momentos en 4,75. La sesión del mes pasado, el Banco Central no bajó la tasa. Yo diría que principalmente por el piso que le imponían las tasas de interés a nivel internacional. Nuestra expectativa es que esta tasa de 4,75 va a irse moviendo en los próximos 3, 4 meses, más o menos 5 décimas de punto porcentual por debajo del nivel actual. Es decir, que el Banco Central va a bajar la tasa de interés en septiembre y probablemente la baje una vez más en octubre, o noviembre o diciembre. Eso significa que la tasa de corto plazo se va a ir moviendo y esa es nuestra apuesta más o menos a 4,25 a final de año. Eh, en agosto no hubo movimiento. En septiembre nosotros creemos que habría un movimiento de más o menos una baja de 25 puntos base, es decir, sí, un cuarto de punto porcentual y probablemente otro cuarto de punto porcentual después de septiembre. Con esa tasa de 4,25, la tasa de política monetaria ya sería neutral y probablemente el Banco Central podría vivir con ese nivel. Y yo diría que garantizaría que las tasas en moneda local no se desalineen sustancialmente con las internacionales. Ahora, ¿qué pasaría con las tasas bancarias? No la de política monetaria, sino en las que ahorramos nosotros y nos endeudamos nosotros. Bueno, aquí hay dos mundos. A la izquierda, colones. En colones, ya la tasa en colones se ve muy baja, la verdad. El espacio para que siga bajando es muy limitado. En colones lo que uno esperaría es que esta tendencia de los últimos 2 meses de la tasa activa a disminuir se mantenga. Si ustedes observan, la brecha entre tasa activa y pasiva se ha ampliado en los últimos meses, ¿no? Es decir, a pesar de que los costos de los fondos que los bancos prestan han caído radicalmente, casi más de 400 puntos base, la tasa era 8,5, la tasa de depósito era 8,5 en enero del 2023, ahora es 4,25. A pesar de esa baja en los costos de fondos, las tasas activas se mantuvieron elevadas. Ahí hay una mezcla de muchos factores. Hay problemas de competencia, obviamente tratar de mantener márgenes más grandes para tener más ganancias. Recuerden que especialmente son cooperativas, mutuales y bancos públicos los que intermedian en moneda local. Los bancos privados casi no hacen negocios en moneda local. Hay cambios regulatorios que hace que los bancos tengan que mantener tasas activas más altas para poder defender, digamos, su rentabilidad. Y hay factores coyunturales, por ejemplo, la crisis de Copeservidores, el cierre de Copeservidores, le ha metido una presión, digamos, una presión al financiamiento de las cooperativas mutuales y financieras. Eso lo que significa es que las personas asustadas, ¿no?, por lo que pasó con Copeservidores, para que inviertan en este tipo de intermediarios, aunque estén perfectamente sanos, van a pedir una tasa más alta, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que las tasas de crédito de cooperativas, de mutuales y de financieras no puedan bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente sus costos de fondos se mantienen altos por este fenómeno de volatilidad. Entonces, en colones un poco la historia hacia adelante es esta tasa amarilla, va a ir bajando un poquito. En dólares, si ustedes observan, lo que tenemos es una línea recta, ¿no?
esa va a depender básicamente de lo que pase afuera. Las tasas en dólares difícilmente van a bajar en el corto plazo porque de hecho ya están más bajas que las tasas internacionales, lo cual es en alguna medida una anomalía, producto de que no hay perfecta movilidad de capitales, pero en general, si no pasa nada particularmente, digamos, complicado a nivel internacional o local, uno lo que pensaría es que las tasas en moneda extranjera no se van a mover mucho hasta que las tasas afuera bajen de manera un poco más sostenida. Vean un poco la paradoja que hay, ¿verdad? La tasa de depósitos en colones es casi igual a la tasa de depósitos en dólares, lo cual es algo poco habitual y no es normal. Lo normal es que las tasas en colones sean un poco más altas para retribuir el riesgo de tener una moneda débil como el colón. Por eso es que la gente está invirtiendo más en dólares, ¿no? Pero las tasas activas en colones son mucho más altas que las tasas activas en dólares. Entonces eso lo que está haciendo es que la gente se esté endeudando más en moneda extranjera, porque es más barato en términos relativos endeudarse en moneda extranjera, lo cual recordemos tiene algunas implicancias en términos del riesgo del sistema bancario, ¿no? Hacia adelante un poco el escenario que nosotros estamos previendo es el siguiente. Es poco probable que la tasa básica pasiva pueda reducirse sustancialmente mucho más allá del 4%. Sí, yo creo que la tasa básica pasiva va a mantenerse entre el 4 y 4,5% los próximos 3 años, ¿no? Las tasas de depósito a 12 meses, las tasas de captación en los bancos, por ejemplo, a 12 meses en colones, probablemente van a estar fluctuando entre 5,50, entre 5,75 y 7,50. También aquí es muy poco probable que veamos bajas adicionales. Esta es una cosa que no dije antes, pero creo que es muy importante. Digamos, no vamos a volver a tasas bajas, tan bajas como las que teníamos en 2020, 2021, ¿no? Las tasas se van a quedar en un intermedio, ni tan altas como las que tuvimos en 2022, ni tan bajas como las que teníamos en 2021. Se van a quedar alrededor del 4,50%. Eso va a pasar en la tasa básica pasiva y va a pasar también en las tasas de depósito a 12 meses. Y en moneda extranjera, un poco lo que vamos a ver es probablemente una reducción de las tasas de depósito y de crédito en moneda extranjera más hacia el 2025, 2024, 2025, 2026, cuando las tasas afuera bajen y se va a ir cerrando poco a poco la brecha entre las tasas internacionales y las tasas locales. Y esa anomalía va a ir desapareciendo. Es una anomalía, ¿por qué? Porque no es normal que bancos de países como los nuestros se financien más barato que el gobierno de los Estados Unidos o que bancos en el exterior. Pero sí es explicable. Y la razón es muy sencilla. La razón es que hay mucha liquidez en dólares local y esa liquidez no está dispuesta a irse afuera. Digamos, las personas que tienen esa liquidez en realidad no ven como una posibilidad ir a invertir en el exterior. Si vieran como una posibilidad ir a invertir en el exterior con facilidad, probablemente esa diferencia de tasas desaparecería. Pero como no podemos, por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos ni la cantidad de dinero, ni el apetito de riesgo, ni el conocimiento para invertir en el exterior, ¿verdad? Entonces eso hace que los bancos locales estén nadando en una cantidad enorme de liquidez en moneda extranjera y eso permite que las tasas locales sean más bajas, ¿verdad? Entonces es una paradoja, digamos, pero no es algo que no podamos explicar. Bueno, y finalmente, para terminar y no abusar más de su tiempo, créanme que es una tarea complicada explicar todo esto en una hora, pero vamos a tratar de, voy a terminar, tal vez le voy a robar unos pocos minutitos para terminar en la parte de crecimiento económico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía en la parte de crecimiento económico? Aquí hay una cosa que es interesante. Hay también como una disociación, no sé cómo explicarlo, entre, bueno, entre percepción y a veces análisis mediático de las cosas, ¿verdad? Y lo que pasa, lo que los datos dicen que está sucediendo. Y yo creo que la explicación está en que una cosa es el crecimiento en 12 meses y una cosa muy distinta es el crecimiento de corto plazo, ¿no? Y la disociación es la siguiente, la economía en realidad está recuperando un poco de dinamismo, no se está desacelerando. Ahora, no crean que vamos a hacer una fiesta ahora al terminar la sesión pensando que esto es una economía jaguar o este tipo de locuras que a veces escuchamos de los bancos de inversión y también a veces escuchamos demasiado en la discusión política local. La economía está volviendo al ritmo de crecimiento mediocre, magro, de entre 3,5% que ha sido lo habitual de los últimos 10 años, pero se está recuperando en relación con un periodo que fue más negativo, que fue el 2022
primera parte del 2023, que fue cuando el shock de precios de materias primas nos golpeó más intensamente. Entonces, observen un poco los datos más recientes, publicados el viernes pasado por el Banco Central. La actividad económica local sigue expandiéndose, vean el índice sigue creciendo. La economía está creciendo en su conjunto a un ritmo interanual, es decir, junio de este año contra junio del año pasado, que es más o menos de 4,5%, que no es una tasa extraordinariamente buena, pero tampoco es una tasa mala. Y si uno mide el crecimiento de corto plazo, que son los últimos trimestres, el crecimiento de corto plazo anualizado está en el orden del 6%, es decir, se está acelerando. Lo que pasa es que la economía sí tuvo muy mal último trimestre del año pasado. El último trimestre del año pasado, el crecimiento de corto plazo fue de menos de 2%. Pero desde diciembre la economía ha vuelto a recuperar un cierto dinamismo y eso se está observando en los últimos meses. No es solo zonas francas, ¿no? Las zonas francas viven en otra liga, eso es un hecho, digamos, están creciendo 9% en términos interanuales y el crecimiento de corto plazo está por encima del 14% anualizado, pero también donde vivimos los mortales, donde vivimos el resto de nosotros, el régimen definitivo, también ahí hay una cierta recuperación de la actividad económica. El régimen definitivo está creciendo a un ritmo de más o menos un 4% interanual y la economía, y en el corto plazo el régimen definitivo está creciendo alrededor de un 5%. Entonces sí hay un poco más de dinamismo, especialmente comparado con el cierre del año 2023 y sobre todo comparado con el 2022, ¿verdad? Vean la desaceleración del 2022 en el régimen definitivo. Esas tasas que estoy aquí marcando y que voy a circular para que queden más claras en el año 2022. Este es el golpe de la inflación internacional. Cuando los precios del petróleo prácticamente se duplican, los precios de las materias primas suben, ¿verdad? Nosotros nos empobrecimos. Los consumidores, las familias se empobrecieron, el ingreso real se desacelera y gastamos menos y la economía, vean lo que le pasó. Conforme el shock fue pasando, la economía poco a poco fue recuperando dinamismo. Ahora, no crece, no hay razones para la algarabía, digamos, no hay razones para pensar que estamos creciendo muy, muy bien, pero al menos estamos volviendo a ese crecimiento mediocre, magro, que es el que estamos acostumbrados de los últimos años, de la última década, quitando la pandemia, que es más o menos un crecimiento de entre 3 y 3,5%. En el corto plazo, prácticamente todos los sectores están creciendo. Estos son los principales sectores de actividad económica, ¿no? El único sector que está contrayéndose es la agricultura, ¿no? La agricultura está cayendo más o menos un 2% en términos interanuales y más o menos un 10% en términos anualizados en los primeros 6 meses. Y es principalmente no la agricultura de exportación. Los datos del Banco Central muestran que la agricultura de exportación está creciendo bien, igual que la parte pecuaria. Son los productos agrícolas más para el mercado interno los que están contrayéndose en forma más importante. El resto de las actividades siguen creciendo. Hay algunas que se están acelerando, pero en términos generales el crecimiento es la recuperación del crecimiento es bastante generalizada, ¿no? Y es en alguna medida esperada, no es tan sorprendente en realidad lo que estamos observando, en mi opinión. Era lo esperado después de lo que pasó en el 2022-2023. E incluso en el mercado de trabajo, ¿verdad? En el mercado de trabajo se ha observado una pequeña recuperación del empleo, ¿verdad? En los últimos 10 meses, o en 8 o 10 meses, el nivel de empleo ha aumentado más o menos en unas 100,000 personas, que tampoco es para hacer una fiesta, ¿verdad? Lo que estamos es recuperando el empleo que perdimos durante el shock, ¿no? Y donde se está recuperando es en el comercio, las actividades de producción informal en los hogares, que fueron los que más sufrieron durante el shock del año 2022-2023. Tampoco va a significar que el desempleo se va a reducir sustancialmente, porque vamos a ver, el desempleo en Costa Rica no es un fenómeno cíclico. Es decir, no es un fenómeno de la economía creciendo más o menos lentamente, es un fenómeno estructural. Es que somos particularmente, digamos, tenemos un mercado de trabajo particularmente agresivo y poco amigable para jóvenes y mujeres, ¿no? Y si eso no se resuelve, que es un tema estructural, nuestras tasas de desempleo difícilmente van a bajar del 8 o 9% que son los niveles que tenemos actualmente. Nuestro escenario hacia futuro es un poco
como diría don Eduardo Lizano, digamos, de nadadito de perro, ¿no? Nosotros estamos viendo una economía que este año va a crecer alrededor de 4% y probablemente en ausencia de elementos positivos que la muevan hacia, que la potencien, va a irse desacelerando hacia el 3% hasta el año 2026, ¿no? Mucho de eso tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con que el impulso externo se va a moderar, ¿no? Y en ausencia de algún motor doméstico que se acelere, un poco lo que vamos a ir es moviéndonos paulatinamente hacia un crecimiento potencial que desgraciadamente es muy bajo, entre el 3 y 3,5%, que es lo que estamos observando. En general, entonces, como ven, es un escenario macroeconómico, yo diría, digamos, no es negativo, ¿verdad? Y no deja de ser una paradoja un poco inquietante, ¿verdad? Si ustedes ven los indicadores de corto plazo en general, las condiciones tienden a mejorar moderadamente. Hay condiciones externas favorables, hay un tipo de cambio relativamente estable, hay presiones inflacionarias bajas, las tasas de interés están volviendo un poco a los niveles bajos, a niveles más bajos después del shock. La economía regresa un poco al crecimiento mediocre, pero al crecimiento mejor que el pasado, que el de los últimos de 2 años atrás, de mediano plazo. Y eso se ve bien, ¿verdad? Pero un poco la parte que no hemos hablado en esta sesión, que es un análisis de coyuntura, es en el largo plazo los riesgos se ven enormes, ¿verdad? En el entorno externo hay riesgos geopolíticos fundamentales, por ejemplo, simplemente los conflictos armados, el conflicto entre China y los Estados Unidos, las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, son eventos internacionales que tienen potencial negativo adverso importante para la economía global y para Costa Rica. Y en lo interno, ¿verdad? Eh, todos estos, todo esto del lado izquierdo, que es un poco producto de la inercia de las reformas que se hicieron a la política económica desde el año 1990 hasta hace algunos años atrás, todo esto viene casi que en automático, porque invertimos mucho como sociedad en tener un banco central independiente, en tratar de mejorar la parte fiscal, en tratar de crear un sector exportador que ayudara a dinamizar la economía, y esos son los triunfos, los éxitos, los frutos que hemos estado recolectando del lado izquierdo de este gráfico. Pero hacia adelante estamos dejando de hacer un montón de cosas en otras cosas, en otros elementos. Tenemos una crisis de inseguridad que obviamente va a reducir el crecimiento en el largo plazo. El entorno político se ha deteriorado sustancialmente y cuando estamos hablando de deteriorar sustancialmente es que se exacerba la incapacidad de alcanzar acuerdos entre grupos de interés, grupos políticos, y eso afecta obviamente el crecimiento de mediano plazo, ¿no? Hemos dejado de invertir en educación y en políticas sociales, que es parte importante para garantizar el crecimiento potencial de largo plazo. Entonces, la paradoja inquietante es que el corto plazo se ve bien, ¿verdad? Pero las cosas que deberíamos hacer para el largo plazo, pues no las estamos haciendo, ¿verdad? Eso lo que significa es que si esta fuera una presentación de mediano plazo, saldríamos con diría yo que con un sabor de boca mucho menos agradable y sobre todo más preocupante. Así que yo termino acá. Perdón por extenderme y no sé si Steven, vamos a poder tomar algunas preguntas. Usted manda. Claro, no sé si alguien de aquí al público tiene alguna consulta, duda, sugerencia. También mencionarles que cualquier cosa en el chat, pasé lo que es el enlace de la evaluación de esta charla, por si gustan ayudarnos ahí a completarla también a todos los participantes. Y en caso, José Luis, que si no tenemos una consulta, podemos dar por finalizada entonces Excelente. la charla de Cualquier hoy. cosa estoy para servirles. Si tienen alguna pregunta, me pueden contactar por correo electrónico Aquí, con aquí mucho gusto. tengo que dice don Marvin Ramírez que tiene una Ajá, consulta por medio del claro. chat, entonces podemos ver qué Ok. Buenas consultas tardes. están. Buenas tardes, don Marvin. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por toda esta, no solo esta reseña rápida, ¿verdad? Dentro de toda la información que tiene, sino por de pronto dibujarnos la proyección de lo que viene, ¿verdad? Creo que es importante para nosotros dentro de ¿qué le digo? Las obligaciones financieras. Sí, creo que se le cortó. No le escuchamos, ¿verdad?
No, creo que se le fue el final de los comentarios que estaba haciendo. Para acá tenemos el comentario, dice Edgar Roberto, dice, Ajá. muy interesante, en caso de un shock externo, guerra o la razón que sea, ¿qué activos refugio podemos pensar? Es una buena pregunta. Vamos a ver. Normalmente, en los mercados internacionales es como el oro en general el refugio en estos casos, ¿verdad? Pero generalmente cuando se presentan shocks de este tipo que son muy extremos, ¿verdad? Generalmente es el oro. Algunas materias primas pueden ser también refugios en ese sentido, aunque en el corto plazo puedan tener algún impacto negativo debido a la contracción de la demanda. Eh, Me parece que esa es como la opción de inversión, eh, que sería como la opción de inversión. O, digamos, si, haciéndolo más práctico para el caso costarricense, probablemente serían los activos soberanos, ¿verdad? Ya sea gobierno local o incluso, por ejemplo, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, dependiendo del tipo de conflicto. Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos un poco particulares en ese sentido, ¿verdad? Estados Unidos tiene una situación fiscal un poco más complicada. A mí me parece que la elección de noviembre de los Estados Unidos, bueno, a mí no, yo creo que a todo el mundo le parece que la elección de noviembre de los Estados Unidos tiene un potencial disruptivo muy grande en la economía internacional y no solo en la economía, sino en la política internacional. Entonces, eh, tenemos enfrente la posibilidad de eventos que son muy difíciles de cuantificar, ¿eh? Activos soberanos sí son una buena alternativa siempre, generalmente. Y activos soberanos son deuda de gobierno, ¿verdad? No sé si tendrán alguna otra pregunta. Creo que por el momento, Creo que parece que no, ¿verdad? O porque bueno, no, no sé si en entonces, el chat. no, por el momento en el chat estamos bien con todas las Ujú. consultas. Entonces, don José Luis, si quiere, podemos dar por finalizar la charla de hoy. Claro, Perfecto, más bien, muchísimas gracias a todas las personas por participar en la charla hoy de perspectivas económicas. Muchas gracias a don José Luis por la explicación, realmente bastante clara. Igualmente los invitamos a todos a participar de las futuras charlas que tenemos, pues lo que es la Junta UCR. Los pueden ver por medio de lo que es el canal de YouTube. Esta grabación va a estar ahí, entonces para aquellos que tienen alguna consulta o alguna sugerencia por parte de esa información, la pueden ver por medio de nuestro canal de YouTube. Sin más que agregar, muchísimas gracias, don José Luis, y espero que tengan una linda tarde todos. muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes.